Amén. Ahora sí, habiendo llegado la hora y después de estos sobresaltos técnicos, vamos a dar inicio a nuestra clase de escuela dominical dando glorias al Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Que el Señor nos sea bendiciendo. Y vamos a iniciar nuestro servicio de escuela dominical con una alabanza que tenga nuestra hermana Valentina con nuestros pastores. Amén. Con el corito número 85. 85. ¿Cómo se llama? Del himnario. Volaré, volaré. Oh, Y seguro, volaremos. hermano. 85. Dos, tres. Volaré, volaré. Estoy seguro, hermanos míos, que volaré. Sí, lo sé muy bien, que un día junto a Cristo volaré. Yo las nubes pasaré, las estrellas cruzaré, porque un día volaré. Y ese sol he de cruzar, no en una nave espacial, porque un día he de volar. Gloria a Dios, voy a volar. Solo espero el final. Estoy seguro, hermanos míos, que de volar. Volaré, volaré. Si te preparas, hermano mío, volarás también. Yo las nubes pasaré, las estrellas cruzaré, porque un día volaré. Y ese sol he de cruzar, no en una nave espacial, porque un día he de volar. Gloria a Dios, voy a volar. Amén. Vamos a pasar a orar delante de las plantas del Señor para presentarle este día, esta escuela dominical, y cada uno de nosotros cómo estamos, cómo hemos llegado, amén, y qué nos depara esta semana, ¿cierto? Entonces vamos a pedirle a nuestro hermano Eugenio que él nos sea guiando en esta oración. Amén. Amén. Dios y Padre, Señor nuestro, en esta hora, mi Dios, y en esta mañana, damos, Señor, las muchas gracias por este maravilloso momento, Dios, que nos da, nos permite, Señor, poder conectarnos, Señor, a esta plataforma, Señor, para bendecir su nombre, para alabarle, Dios, y glorificarle, Señor, que no solamente estemos conectados a la plataforma, Señor, sino que también podamos conectarnos, Señor, con su gracia, con su poder, con su presencia, Dios, para tener cada día ese respaldo maravilloso que el Señor nos da,
Esperamos que usted bendiga a cada uno de nuestros hermanos en esta mañana, Señor, y permita, Señor, y guarde a nuestro hermano, Señor coordinador, de este estudio, Señor, para que podamos también, Señor, compartir esta palabra, Dios, y ser bendecido a través de ella. Rogamos, Señor, que nos bendiga, nos guarde en este día y nos prepare también, Señor, para el servicio de la tarde. Señor, rogamos que bendiga a cada uno, Señor, para que también podamos estar de la misma manera reunidos, Señor, en aquel servicio, Dios, gozándonos en este día. Gracias le damos por este momento maravilloso. Esperamos que nos llene de su gracia y nos llene, Señor, de esa fuerza gloriosa, nos levante. Bendecido, Señor, de esta oración en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Amén. Amén. Señor sea bendiciendo a nuestro hermano Eugenio. Amén. Y vamos a dar inicio entonces a nuestra clase de escuela dominical. Tal como dice hoy día, estamos en la clase número 38, Agentes Especiales, parte 1. Amén. Entonces, clase número 38, Agentes Especiales, parte 1. Seguimos con nuestro libro de estudio de este año. Lectura bíblica se encuentra en Romanos 10, del 1 al 17. ¿Ya? Romanos 10, del 1 al 17. Y nuestro texto clave lo encontraremos en Romanos 10, verso 14. Amén. Entonces, así como lo vayan encontrando, me levantan un dedito para confirmar que ya estemos en la lectura bíblica de Romanos 10, del 1 al 17. Amén. Y le vamos a pedir a nuestra pastora si nos puede ayudar con la lectura bíblica del día de hoy. Le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz,
de los que anuncian buenas nuevas, mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. 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 ¿Cierto? Damos lectura a un texto bíblico bastante conocido, ¿sí? Y a la vez también que engloba muchas cosas importantes dentro de ella. De hecho, el verso 14, que es nuestro texto clave, nos hace varias preguntas, ¿cierto? Nos hace 3 preguntas para ser concretos. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Esa es la primera pregunta. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Segunda pregunta. Y la tercera, ¿y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Cierto? Y estas 3 preguntas se van a responder en la clase de hoy. Ya es parte de lo que vamos a revisar en nuestra escuela dominical número 38. Amén. El objetivo de esta clase es desafiarnos a compartir a Jesús cada día y salir de nuestra zona de confort. ¿Ya? El desafiarnos nos va a llevar un poco más allá, a lo mejor, de lo que ya hacemos. ¿Ya? Porque no sería un desafío si a alguien le pidiéramos que hiciera lo mismo que hace cada día. ¿Sí? Y salir de nuestra zona de confort. ¿A qué se le llama esto? Zona de confort se le denomina a esta zona de tranquilidad, donde estamos seguros, donde estamos acostumbrados, donde nos mantenemos bien. Por decir algo, para nosotros ya es una zona de confort trasladarnos a lo mejor desde Quilicura hasta Cerro Navia a la iglesia. Independiente de la distancia, independiente de todo, pero ya estamos acostumbrados a este trayecto, ¿sí? Distinto sería que nos cambiaran la situación, ¿ya? Entonces, nos mantenemos dentro de una zona de confort. Claro, al principio se genera este desafío, pero ya después volvemos a adquirir nuevamente esta zona de confort. Y esto es algo que debemos aprender del apóstol Pablo, ¿ya? Para el apóstol Pablo no era un desafío, por ejemplo, trasladarse en barco, porque él había sido Saulo de Tarso, y Tarso era un puerto. Dentro de su familia ellos eran constructores de tiendas y de velas, se da cuenta que era un oficio bastante conocido para él. Entonces, el navegar para Pablo no le era tanto un desafío, ¿sí? Pero sí el ir a predicar a cada lugar el evangelio, porque él no estaba acostumbrado a eso, ¿sí? Él estaba acostumbrado a llegar y tener el evangelio o la ley mesiánica, la ley de Moisés, ¿sí? Tajada. Entonces aquí vamos a ir viendo cómo esta clase hoy día nos lleva a esta reflexión de agentes especiales de Dios. Amén. Al igual que Jesús, tenemos la hermosa misión de reconciliar al mundo con Dios. Segunda de Corintios 5, del 18 al 19 nos dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Sí? Y sabe que esto no es dado para cualquiera, ¿ya? No es dado tampoco a cualquier ser celestial. Es más, los ángeles, arcángeles, serafines, no están hechos para anunciar el evangelio, pero sí nosotros. ¿Se da cuenta? Se da cuenta que Jesucristo, para anunciar el evangelio, se tuvo que despojar de su gloria y hacerse igual a nosotros. Es por eso que es importante, porque el evangelio rompe las barreras, no es de un ser superior a uno inferior, sino es de iguales compartiendo de la gracia de Dios. ¿Sí? Esa es una de las maravillas del evangelio. Dice, sin embargo, el mundo no se reconciliará con Dios si no creen que Él existe. ¿Sí? Y aquí volvemos al verso 14, ¿cierto? ¿Y cómo invocarán de quien no conocen? ¿Exacto? Entonces, aquí parte
nuestra clase. Dice, cada uno de nosotros somos agentes especiales, llamados a compartir un mensaje celestial, capaz de salvar vidas que habitan en un mundo terrenal, siguiendo el ejemplo de Jesús. ¿Ya? Es el desafío de nosotros. Y no podemos ser un agente especial, ¿ya? Y aquí, no sé si alguno de ustedes ha visto alguna vez alguna película de, ¿cómo se llama de Misión Imposible, ¿sí? O de otros tipos de agentes especiales, que no hay agente especial sin ninguna misión, con sus respectivos objetivos. Algo hay que cumplir, ¿cierto? Cuando hay un agente especial se le dice, esta es tu misión. Es por eso que en esta clase recordaremos nuestra misión y los objetivos como agentes especiales de Dios, ¿ya? Como para introducir un poco, nuestra misión es el contexto general y los objetivos ya son los medibles. ¿Qué es lo que vamos a hacer para cumplir esta misión que Dios nos ha encomendado? Amén. Y antes de ir ahí, les voy a compartir algo como para que se puedan anticipar a nuestra misión, que dice así. Su misión, si decide aceptarla, es enfrentar su destino. Si nos busca, será atrapado. Si se resiste. ¿No? Dice, su misión, si la acepta, es, y ahí empieza. ¿Sí? Así empieza gran parte de todas las películas que vemos de estos agentes especiales. Y para nosotros el Señor también nos hace un llamado muy similar, ¿ya? Si bien no nos conecta una Matrix ni nada, pero el día en que aceptamos a Cristo, se nos dice su misión, si acepta, aceptarla. Si quiere aceptarla. Y aquí depende de nosotros. ¿Se acuerdan que en la clase pasada hablábamos de la soberanía de Dios, pero de la responsabilidad de nosotros? Y aquí está. La misión es celestial, pero la responsabilidad sigue siendo de nosotros. Amén. Entonces vamos a nuestra clase, dice nuestra misión, ¿ya? Y aquí, si deseamos aceptarla, esta es nuestra misión. Nuestra principal misión es expandir el reino de Dios aquí en la tierra, para reconciliar al mundo con Dios, ¿ya? Nosotros somos solamente portadores, ¿eh? Por si acaso, ¿ya? La misión, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, pero como también dice su palabra, dice que uno sembró, otro regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Lo da Dios, ¿ya? Los mensajes de Juan el Bautista y de Jesús fueron, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? Y de hecho cuando parte nuestro Señor Jesucristo enunciando su ministerio, dice, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? Cuando Jesús envía a los apóstoles después a esto, ¿ya? Entrega el mismo mensaje en Mateo 10:7. Y yendo, le dice, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Nuevamente se lo vuelve a decir. Y finalizando su ministerio, Jesús realizó la famosa Gran Comisión, enviando a sus discípulos a predicar por todo el mundo, ¿sí? Y parte diciéndole predicar en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los fines de la tierra, ¿sí? Y esto también lleva una gran importancia dentro de la Gran Comisión que es nuestra misión, ¿ya? Ese dicho, el predicar desde Jerusalén, en ese tiempo ellos estaban en Jerusalén. Entonces, como decirle, prediquen en su tierra local, ¿sí? Después le dice, prediquen en Judea, ¿ya? Jerusalén, si hacemos un poco de historia, el reino se había dividido, ¿se acuerdan? Y una parte era Israel, donde estaba Jerusalén, y otra parte era Judea, que era la otra parte del reino, ¿sí? Entonces prácticamente le dice predicar en esta parte donde están más cercanos, predicar en esta otra donde también son cercanos. Y después le dice predicar en Samaria, como decirle predicarle a los samaritanos. ¿Y ustedes se acuerdan que judíos y samaritanos no se hablaban? Pero aquí esta gran comisión lleva también esta parte. ¿Se acuerda que hablábamos de que la clase de hoy nos iba a llevar a desafiarnos y a salir de nuestra zona de confort?
Entonces muchas veces es fácil predicar en nuestra zona, pero cuando nos dice predíquele a los que no le caen también, con aquellos que usted no se habla, ¿ya? Y después dice, y hasta los fines de la tierra, o sea, ya después de eso se expande y sigue hablando del Evangelio. El maestro sabía que con arrepentimiento y el conocimiento del reino de Dios, la humanidad podría reconciliarse y mantener una relación eterna con Dios. ¿Ya? Entonces, esta es nuestra misión, expandir el reino de Dios aquí en la tierra para reconciliar al mundo con Dios. ¿Se da cuenta que en ninguna parte el Señor dijo, prediquen y llenen las iglesias? No, reconcílienlos con Dios, eso es lo más importante. Porque ahí está el objetivo, porque muchas veces a alguno que está en su trabajo, a lo mejor esa persona vive muy lejos y no va a llegar jamás a su iglesia, pero sí se va a reconciliar con Dios. Y ahí está la parte importante, ¿sí? Entonces nuestra misión es expandir el reino de Dios en todo lugar y en todo momento, ¿ya? Ese es el global de nuestra misión, ¿ya? Y aquí nos lleva a hacernos una pregunta. Hasta el momento, ¿hemos expandido el reino de Dios? Hagámonos esa pregunta a nosotros mismos. ¿Lo hemos expandido? ¿Ya? Y la misión es bien global, ¿cierto? Es grande. Y ahora la vamos a aterrizar un poquito a los objetivos, porque los objetivos es ya lo que podemos medir, lo que podemos cuantificar, etc. Toda misión debe tener objetivos, ya que con ellos se puede cumplir la misión. Los objetivos son pasos accionables y medibles, o sea, cosas que sí podemos hacer y que podemos medir. Es decir, no es pensar, es actuar. A continuación veremos dos objetivos prácticos que deberíamos considerar, ¿ya? Y el primero de ellos es un desafío diario de hablar de Cristo. Entonces, el texto clave nos hace meditar en que efectivamente el reino de Dios no podrá alcanzar y reconciliar a personas que nunca han oído o nunca han sido impactadas por esta buena noticia de salvación, ¿cierto? Si volvemos al texto clave, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Entonces, de hecho, estas preguntas se hacen al revés. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces, ¿alguien les ha predicado? Después que les hayan predicado, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Si no les hablamos, ¿cómo van a creer en este Dios poderoso? Y aquí va muy ligada también a nuestra responsabilidad de cómo predicamos el Evangelio. Si nosotros predicamos a un Dios pequeño, ellos creerán en un Dios pequeño. Si predicamos a un Dios soberano, ellos van a creer en un Dios soberano. Si predicamos a un Dios que salva, que redime, que limpia de pecados, porque esa es la importancia no es que si hoy día ellos están en problemas, Dios los va a solucionar, no. Eso es anexo a la salvación eterna, ¿cierto? Porque muchas veces y lamentablemente se ha predicado un evangelio que vende. ¿Por qué vende? Porque, oh, tienes problemas, Dios te lo soluciona. ¿Te falta dinero? Dios te puede dar dinero. ¿Tienes una enfermedad? Dios te puede sanar. Es verdad, Dios puede hacer todo eso. Y mucho más, ¿cierto? Pero lo principal es que Dios quiere reconciliar a la humanidad con Dios. Todo lo demás viene por añadidura. Porque la misma palabra nos dice, buscad el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás será añadido. ¿Ya? Y por último, ¿cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? Y esta parte ya es celestial. Porque nosotros podemos hablar, podemos predicar, podemos mostrar a Cristo, pero el creer le es dado de Dios.
aquí viene una herramienta poderosa, suprema, que es el Espíritu Santo de Dios hablando. Aquí ya no somos nosotros, porque Pedro se levantó y predicó el Evangelio, pero ¿quién hizo que ellos creyeran y se arrepintieran? El Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Entonces, nos lleva a meditar el texto clave. La meta es que cada día, esta es una meta propuesta en este texto, que cada día le hablemos a alguien acerca de Jesús. Y que al final del día podamos responder, ¿compartí hoy a Jesús? Y aquí se da cuenta que ya nos empieza, aquí ya nos saca de nuestra zona de confort, ¿sí? O nos desafía esta palabra. Y de hecho me gustó mucho esta pregunta, ¿compartí hoy a Jesús? Y por lo menos yo voy a hacerme un letrerito y lo voy a colocar ahí en mi pieza en la noche, para leer y cada día llegar y decir, ¿compartí hoy a Jesús? Y cuando al principio veíamos la misión y yo les preguntaba, ¿hemos expandido el reino de Dios? Sí, ¿cierto? Pero ahora que ya es medible, y si empezamos a ver, hoy día estamos a 30 de enero, ¿hemos compartido a Jesús con 30 personas? Y ahí empezamos a mirar, ¿cierto? A mirar hacia arriba, porque los números como que no nos cuadran, empezamos así ¿ah? Y es complejo. Pero este es un desafío de hablar de Cristo, ¿sí? Y también hay algo muy importante, dice que a Jesús le seguían, ¿cierto? Dice que las multitudes le seguían y se agolpaban a él, ¿ya? Muchos no le seguían porque los habían escuchado ellos mismos, pero sí habían escuchado a otros hablar de Jesús, ¿cierto? ¿Sí? Incluso habían visto las obras que Jesús había hecho sin haberle escuchado, pero decían que, por ejemplo, que sanaba a los enfermos, que los liberaba, y se agolpaban. Y esto también es muy importante dentro de nuestro el desafío de hablar de Cristo diariamente, en que muchas personas no le vamos a poder hablar, ¿ya? Porque no los conocemos a todos también. Pero, por ejemplo, cuando vamos a un negocio, un ejemplo muy claro, vamos a un negocio y nos dan vuelto de más. Y nosotros llegamos, miramos el vuelto y decimos, señora, sabe que aquí se equivocó, y devolvemos el vuelto. Devolvemos el vuelto. Y nos dice, oh, gracias, sí, que el Señor le bendiga. Y nos vamos. ¿Qué va a pasar con los demás que estaban comprando? No les dijimos, oiga, Jesucristo es aquí, pero van a decir, oye, esa persona es distinta. Hay algo en él. ¿Sabe por qué? Porque muchas personas no van a leer a lo mejor el Evangelio, pero nosotros somos el Evangelio leído para ellos. Como decía Pablo también, somos carta leída. Somos carta leída. Todas las personas que nos ven muchas veces se van a acercar por el actuar que tengamos. Una vez escuchaba, por ejemplo, a nuestro hermano Eugenio, que decía que había un problema cuando dijo que a él le tocó sin ser músico, ¿ah? Donde él defendió a una persona. Y claro, a lo mejor él estaba preocupado de esa situación, pero ¿cuántos lo miraron a lo mejor y dijeron, esa persona es distinta? Ese hombre es diferente. ¿Cierto? Entonces, este hecho de hablar diario también radica no solamente en nuestra conversación, sino en todo lo que hacemos. En todo lo que hacemos. Esto igual que con nuestros hijos y con nuestros familiares. Muchas veces a nuestro hijo le podemos decir 10.000 veces algo, pero si nosotros no lo practicamos, para ellos es como nada, porque nuestros hechos hablan más fuerte que nuestras palabras. O muchas veces nuestras palabras borran nuestros hechos. ¿Sí? Entonces, aquí también, y este desafío. Y empecemos a preguntarnos, ¿compartí yo hoy a Jesús? Y que hoy día en la noche podamos sacar la cuenta y decir, sí, compartí hoy a Jesús. ¿Cierto? Y que mañana y así cada día podamos sacar esta cuenta y decir, gracias Señor, porque me diste esta oportunidad.
Nuestro segundo objetivo de nuestra misión es salir de nuestra zona de confort. ¿Ya? Salir de nuestra zona. Tiene que ver con comenzar a hacer un esfuerzo por predicar cada día de Cristo. Si este acto de predicar no está dentro de nuestra rutina, ¿ya? De nuestra rutina diaria o de nuestro quehacer, si todavía no lo tenemos internalizado, debemos comenzar a incorporarlos. Pero por el contrario, si ya está incorporado, tenemos que esforzarnos para que siga creciendo. Si por ejemplo, ya usted va al negocio y ya saben que es cristiano, conoce a sus vecinos, le habla, aquí le habla, ya donde van saben que usted es cristiano y sus hechos le ayudan, entonces ahora ya es tiempo de expandir eso. Eso ya está dentro de su vida. Pero ahora tenemos que salir, romper ese esquema. ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos a un Dios creador de todo, lleno del ingenio. ¿Sí? Muchas veces también nos centramos a hacer solamente de una forma el Evangelio. Por ejemplo, nuestra corporación, que tiene más de 70 años, óigase eso, más de 70 años, el punto de prédica ha sido una forma de predicar y expandir el Evangelio. ¿Sí? Pero tal como dice aquí, debemos comenzar a incorporarlo, pero por el contrario, si ya está incorporado, tenemos que esforzarnos para que siga creciendo. Ya hacemos el punto de prédica, entonces ahora eso ya está cumplido y tenemos que seguir haciéndolo. Pero ¿qué más? ¿Qué más podemos hacer? ¿Cierto? No significa que dejemos de hacer lo que antes hacíamos, sino que ahora, Señor, ¿cuál es la otra forma? Ah, vamos a hacer buzones en la iglesia. Listo, están hechos los buzones. Y ahora, Señor, ¿qué otra forma? Vamos a entregar tratados, ya. Y ahora, Señor, ¿qué otra forma? ¿Se da cuenta? El Señor nos va a ir dando más. Porque tal como fue la parábola de los talentos, al que los multiplica, al que trabaja, al que es fiel en eso poco, se le da más. Porque ¿cómo le vamos a entregar una empresa gigante a alguien que no ha sabido administrar a 2 personas? No podemos, ¿cierto? Imagínense que nosotros mentalmente lo pensamos así. Entonces el Señor también va a ir incorporando herramientas, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, nosotros vemos distintos trabajos y vemos que empieza a ir bien, entonces empezamos a comprar cosas nuevas, ¿cierto? Por ejemplo, el que vende, ¿sí? No sé, parte con, a lo mejor él lleva con un carro sus cosas y vende. Después dice, oye, el sol está muy fuerte y coloca un toldo. Y después necesita algo para trasladar sus cosas. Y empieza a crecer, ¿cierto? Y empieza a invertir. En nuestro caso, el reino es de Dios. El servicio es de Dios. Entonces Dios va a ir incorporando todos los recursos y todas las cosas para poder agrandar su obra, no la de nosotros. La obra del Señor. Los agentes de las películas nunca están en su zona de confort, ¿ya? Sin embargo, son impulsados a avanzar al cumplimiento de su misión gracias a la seguridad que le otorgan su equipamiento, su potencial, ¿sí? Y sin importar a qué lugar son enviados. Y si hoy día empezamos a ver que el servicio a Dios es como un agente especial, ¿sí? A lo mejor llama más la atención con ese nombre, ¿cierto? Porque nos sentimos importantes, parte del reino de Dios, del engranaje de Dios. Imagínense que Dios de todo el mundo nos eligió y escogió a nosotros. ¿Sí? El otro día conversaba con alguien y me contaba de otra persona que sabía como 4 o 5 idiomas. Y hoy día puedo decir, Señor, yo conozco uno solo y doy gracias porque me elegiste a mí. ¿Sí? A lo mejor hay otros con millones de capacidades más, pero nos escogió a nosotros.
puso la confianza en nosotros, puso su amor en nosotros. ¿Qué más podemos pedir? Que el creador de todo tiene sus ojos puestos en nosotros. ¿Cierto? Hace tiempo escuchábamos una reflexión de nuestro obispo y decía que cuando Dios estaba mirando y encontró a un hombre con un corazón similar al de él. ¿Sabe qué significa eso? Que Dios está mirando, que Dios está buscando gente con un corazón similar al de él. Está buscando a cristianos que quieran hacer su misión, que miren con los ojos de Jesús. Dios está buscando a esos. Y cuando los encuentra, los utiliza. Y cuando nos mira a nosotros, ¿qué encuentra Jesús? ¿Qué encuentra nuestro Dios? Y ante esa pregunta quedamos desnudos porque dice que las obras no son una justificación. ¿Qué encuentra Dios cuando mira nuestro corazón? ¿Encuentra que tenemos su misión aquí arraigada? Entonces cuando el Señor nos busca y nos mira, ¿qué encuentra de nosotros? Y aquí es muy importante esto. Y en esta parte ya estamos concluyendo esta clase de hoy que nos llevaba a estos dos puntos, que tenemos una misión y estos dos objetivos de la misión. Y ahora me gustaría compartir la clase con ustedes para que pudieran expresar lo que el Señor les muestra también a través de esta clase. ¿Cierto? A lo mejor el Señor a usted colocó otro punto que yo no vi, o que no está escrito. ¿Cierto? Entonces, mi hermano Eugenio, me gustaría si usted nos pudiera compartir qué aprendió, quién le entregó el Señor en esta clase. Está en mute mi hermano Eugenio. Amén. Ahí sí. Que el Señor nos bendiga. Creo que la lección es muy importante, ¿no es cierto? Lo que nos enseña hoy día. Estaba viendo cuando dice el objetivo de nuestra misión. Dice que ya que con ellos se puede cumplir la misión, los objetivos, dice, son los pasos accionables y medibles, es decir, no es pensar, es actuar. Que el Señor nos bendiga. Nosotros muchas veces nos quedamos pensando, ¿no es cierto?, en las cosas y nunca hacemos, pero la palabra nos insta a actuar siempre, actuar y no estar pensando de que mañana o que cuando esté el día mejor, cuando no haya calor o cuando no llueva, pensando en esas cosas, sino que nosotros tenemos que tener siempre presente que tenemos que actuar. Es en el momento que estamos que Dios nos hace esta reflexión para que nosotros podamos despertar, como dice, despierta tú que duermes. No estar siempre dormido, sino que poder despertar y accionarnos. Así que doy gracias, como digo, al Señor por esta clase y esta reflexión de esta mañana. Amén. Amén, mi hermano Eugenio, Dios le bendiga. ¿Cierto? Y ahí nos damos cuenta también, actuar es muy importante. Cuando trabajamos con una herramienta, ¿qué pasa si nosotros dejamos nuestra herramienta ahí siempre? A una herramienta que utilizamos. ¿Cuándo se mantiene nuestra herramienta? Cuando la utilizamos, cuando la limpiamos, cuando la engrasamos, ¿cierto? Y si no, nuestra herramienta se empieza a oxidar. ¿Sí? Así también somos nosotros, ¿sí? Somos parte de este engranaje y si este engranaje no se mueve, lamentablemente se empieza a oxidar y empieza a quedar ahí, estático.
Amén. Que el Señor nos ayude. No sé si mi hermana Verónica o mi hermana Valentina. Amén. Nuestra hermana Verito. Amén. En la clase, la última parte, la más impresionante, que dio nuestro Señor en nosotros para llevar su palabra, sin tener muchas veces conocimiento, como decía usted, hay muchos que tienen diferentes tipos de lengua, de idiomas. Lo que más me impresiona es eso, cómo el Señor toma a las personas que Él quiere para su misión. Y no tenemos que tener grandes herramientas, sino que en esta misión es el que da es el que da el equipamiento, como dice, el potencial para usarlo conforme a Dios quiere con cada uno de nosotros. Y muchas veces no nos valoramos como personas, como llamados en este evangelio, como parte de este cuerpo para llevar su palabra. A veces esto nos sentimos muy minimizados de poder hablar de Dios cuando Él es el que coloca la palabra en nuestros labios, la sabiduría, va entregando el conocimiento. Y porque hemos sido, como decía usted, escogido, elegido dentro de un mundo de su creación, somos parte de Él. Él nos ha hecho parte de eso para esta misión tan importante, porque uno la ve así como una misión, ya es pequeñita, pero si vemos realmente lo que significan, poder entregar el Evangelio y llevar a conocimiento a quienes no le conocen, para mostrar más allá, como decía usted, en sanidad, de restauración o de la economía, sino que más bien para entregar este mensaje de salvación y de vida eterna, que es como la forma, siento yo, de predicar, que es más difícil de llegar al mundo, porque el mundo quiere cosas más inmediatas de lo que le aflige en el momento. Pero hermosa la clase y sobre todo eso de que Dios nos ha escogido para esta misión, que es predicar la salvación para vida eterna. Eso sería mi hermano Andrés, que el Señor le bendiga. Amén. Que el Señor le bendiga, hermana Verito. Hermana Valentina. Ay, ya la veo en cámara ya. Fuerte. Cuando hablaban sobre las misiones, yo me acordaba de muchas películas, de cuántas misiones hacían y que todas concluían en salvar al planeta. En algunas. La mayoría es como salvar al planeta. Y nosotros como nuestra misión es también salvar al planeta, pero salvar las almas de las personas para que tengan una vida eterna con Cristo. Y también una de las misiones que es como más difícil de encontrar para todos los cristianos es hablarle a los compañeros de trabajo, de estudio, porque son personas que a lo mejor están heridas o otras personas no creen en Dios, entonces es como súper difícil tratar de convencerlos o predicarles porque ya como que hay una barrera. Pero si Dios nos manda a hacer esa misión, hay que salir de nuestra zona de confort para poder hablar. Amén. Que el Señor les bendiga, ¿cierto? Y aquí, solo para recordar, nuestra misión es predicar el Evangelio, hablar el Evangelio, mostrar el Evangelio, porque la parte del convencer, la parte de creer, esa parte la hace el Espíritu Santo de Dios, ¿ya? Nosotros dicen, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no hubiésemos desmayado. Entonces nosotros tenemos que hacer el bien, ¿ya? Hacer el bien y hacerlo bien, ¿ya? Y el Señor va a dar lo demás. Entonces, imagínense, le estamos hablando a un compañero y el compañero no cree en el Señor y no quiere creer y no quiere creer. Nosotros tenemos que seguir haciendo nuestra labor, haciéndolo bien y
Y de repente nos va a preguntar, ¿y por qué eres así? No, porque yo creo en el Señor. Ah, ya vaya a empezar con tu tontera. Listo, no importa, lo dejamos. Seguimos nosotros. Seguimos haciendo el bien. Seguimos haciendo el bien. Va a llegar en su momento que el Señor va a tocar su vida. Pero ¿qué pasaría si nosotros dijéramos, ya sabéis qué? Y empezamos a hacer igual que Él. ¿Va a creer Él en el Evangelio? No. Entonces nosotros tenemos que seguir haciendo el bien, igual que el texto bíblico. No nos cansemos pues de hacer el bien, que a su tiempo segaremos si no desmayamos. Por eso tenemos que continuar, continuar y continuar. Amén. Que el Señor nos sea bendiciendo. Los temas de hoy, nuestra conclusión, son nuestra misión, objetivo de nuestra misión. Son los desafíos. Y nos lleva a algunas preguntas. Por ejemplo, ¿quién les predicará? Hermana Chení, ¿quién les predicará? Y respondemos, nosotros. ¿A quiénes son los agentes especiales de esta mañana? En esta mañana los agentes especiales convocados a esta reunión son nuestra hermana Verónica, nuestro hermano Eugenio, nuestra hermana Valentina, nuestra pastora, nuestro pastor, nuestra hermana Chanis, el hermano Andrés o Ignacio. Entonces, si hoy día nos preguntaran, ¿y quién les predicará? Nosotros, los convocados a esta reunión. ¿A quién oirán? A Cristo, a través de nosotros. ¿A quién invocarán ellos? A Dios, por haber creído en la misma palabra que nosotros hemos creído. Porque no vamos a decir, oye, aquí está el hermano tanto y es tan importante. No, nosotros vamos a predicar al Señor para que lo conozcan a Él, no nosotros. Entonces, sigamos el ejemplo de Jesús. ¿Sabe por qué se le llamaba a los cristianos cristianos? Porque seguían a Cristo. Tal cual como nosotros hoy día vivimos en el sistema solar porque damos vuelta alrededor del sol. Por eso somos cristianos, porque giramos en torno a Cristo y hacemos lo que Cristo hizo. ¿Saben? Por eso estamos aquí hoy día en esta clase de escuela dominical. Amén. Vamos a invitar a nuestra pastora Nancy para que ella nos comente la última reflexión que el Señor le ha mostrado en este día. Amén. Yo también le doy gracias al Señor por esta clase. Le doy gracias al Señor porque el Señor ha instado en nuestro corazón a seguir expandiendo la obra del Señor. Y decíamos, sí, salimos a predicar, le hablamos a las personas, la mayoría sabe que somos cristianos, nuestros vecinos, nuestro alrededor, hemos tratado de muchas formas de mostrar a Cristo. Pero también yo pensaba qué importante en nosotros, nosotros les hablamos del Señor, les decimos, pero muchas veces cuando estamos con una persona más de 2, 3 veces, regalarle una Biblia. Es lo que no hacemos. Muy pocas veces lo hacemos. Porque sabe esto, nosotros le decimos, conoce a Dios, pero, y uno lo primero que tiene que preguntar, ¿en tu casa tú tienes una Biblia? ¿O un Nuevo Testamento? Me acuerdo que llegaron acá una caja con Nuevos Testamentos, y llevamos varios y hemos entregado varios, y cuando hemos ido a visitar hemos llevado y así vamos entregando. Esos Nuevos Testamentos que llegaron a la casa cuando hacía poquito que habíamos sido llamados pastores. Y yo le decía a mi pastor, es importante tener Biblias en la iglesia, porque cuando van llegando los hermanos y uno ve que llegan con sus manitos vacías, pasarle una Biblia, o pasarle la de uno, y nosotros tomar la otra Biblia. Eso es una muestra de amor, de cariño. La mayoría de la gente que se queda en la iglesia es porque encuentran amor, y es el amor de Dios, el amor familiar de Dios. Y esa es otra forma que nosotros, por lo menos yo
decía este año, ¿cómo puedo hacerlo, Señor? Porque en mí está el deseo de evangelizar. Y muchas veces nosotros nos quedamos con los puros pensamientos. Y quiero llevarlos a cabo en el nombre del Señor. Tratar de hacer un estudio un estudio, ¿cómo se llaman eso? Un discipulado, pero lo más sencillo posible. Tenerlo escrito y hacerlo así como un cuadernillo. ¿Me entiende? Entonces pasárselo a la persona así. Y ir el día martes, por ejemplo, darme un tiempecito de decirle, ¿se puede quedar 10 minutitos? Y puede hacer esto y lo vamos a hacer juntos, una cosa así. Y que cada persona, por ejemplo, yo estoy pensando en mi hermano Francisco Quilaqueo, que él tenga su propio cuadernillo. ¿Cuánto ha ido avanzando? Y pasándole una Biblia. A lo mejor es un plan macro, pero que el Señor nos ayude, no solamente quedarnos en los pensamientos, sino realizarlo. Gracias, mi hermano Andrés. Ese era el aporte que quería hacer. Amén. Que el Señor nos bendiga. Y de hecho nuestra pastora se adentró a la siguiente clase, que los invito a poder estarla leyendo y estudiando, porque hoy día damos receso también. Entonces les invito a leer esta segunda parte, no se queden solo con la primera. Esta fue la antesala, ¿ya? Hoy día tuvimos ¿cómo se llama? Cuando uno llega a una cena importante y nos sirven la entrada, solo la entrada. Por ejemplo, para que no se vaya esta idea, dice que nuestro equipamiento en las manos de Dios, uno es conocer las Sagradas Escrituras, es la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Esa es nuestra principal herramienta. Nosotros estamos equipados, ¿sí? Efesios nos habla del yelmo de la justicia, el escudo de la fe, ¿cierto? Y nos habla de la espada de la verdad, la palabra del Señor. Entonces ahí está nuestro equipamiento, ahí estamos con nuestras armaduras puestas, porque no somos soldados o no somos agentes especiales enviados así nomás, desnudos. No, el Señor nos ha equipado. No solo nos equipa, sino que nos provee de distintas cosas. Si necesitamos trasladarlo, el Señor tiene jets privados. Él tiene sus recursos. Nosotros tenemos que ponernos en la mano de aquel que nos envió a esta buena obra. Amén. Muchas veces, y ahí viene lo mismo de la clase anterior, la parte divina. Muchas veces nos quedamos nosotros en nuestras fuerzas, nuestras herramientas, y nos olvidamos de esta parte divina del Señor. ¿Sí? Y cuán importante es esta parte divina del Señor. ¿Sí? Leía la otra vez hace un tiempo un libro y hablaba de un misionero que fue enviado a un lugar, no recuerdo el lugar, pero él tenía que predicar el Evangelio. Y dice, ¿cómo puedo predicar el Evangelio? Y se ponía a orar y orar, y el Señor le muestra hacer algo en un estadio. Y él decía, pero Señor, llevo 3 meses aquí, no me conoce nadie, ni yo conozco a nadie. Y esta persona Está empezaba a orar. muteado. Esta persona empezaba a orar. Se me cayó el internet. Estoy con el celular. Ahora, aló. ¿Se escucha? Vamos a bajar la presentación. Ahora. Ahora sí, ¿me escuchan?